Una casa en la playa, de Natalia Ginsburg. Hacía muchos años que no veía a mi amigo Walter. Me escribía de vez en cuando, pero aquellas cartas suyas pueriles y agramaticales no me decían gran cosa. Me sorprendió enterarme de que se había casado. Cuando lo trataba, nunca mostró ningún interés por las mujeres que se le acercaban. Su singular belleza atraía a muchas mujeres, pero él siempre despreciaba y se burlaba cruelmente de las muchachas que se enamoraban de él. El resto de jóvenes de nuestra edad no le mostraban mucha simpatía, por lo que yo era su único amigo. Más o menos 5 años después de su boda, recibí una carta en la que me pedía que fuera a verlo a una ciudad balneario donde se hallaba en compañía de su mujer y su hijo. Aludía de forma vaga a un problema que le había surgido y para el que necesitaba mi consejo. Yo vivía entonces con mi madre. Tenía un empleo mediocre con el que ganaba muy poco, de modo que le pedí dinero a mi madre para el viaje. Ella me acusó de derrochador y de no pensar en ella, y tuvimos una pequeña pelea. Pude partir gracias al préstamo de un tío. Era un día caluroso, a comienzos del verano. Durante el viaje pensaba en mi amigo Walter, y entrelazada a la alegría que me producía el reencuentro, sentía una leve inquietud, un poco de miedo y angustia, la misma que me había embargado siempre al recordarlo durante aquellos años. Tal vez era el temor de que pudiese arruinar de alguna manera la vida que me había ido forjando, haciendo aflorar en mí el deseo o la nostalgia. Pensaba también en su mujer con curiosidad. No imaginaba cómo podía ser, ni cómo era su relación. Llegué a mediodía y me bajé en una estación calurosa, recién pintada y desierta. Walter me estaba esperando apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos. No había cambiado nada. Llevaba unos pantalones de lino y una camiseta blanca de manga corta con el cuello abierto. En su rostro, amplio y bronceado, se esbozó una sonrisa. Se acercó hacia mí con indolencia y me tendió la mano. Yo ya sabía que me recibiría así, sin aspavientos, y que no nos abrazaríamos. A pesar de todo, me quedé frío. Ya en la calle, mientras me llevaba la maleta balanceándola en el costado, le pregunté qué clase de dificultades estaba pasando, y él, sin mirarme, me contestó que tenía problemas familiares y que había sido idea de Vilma, su mujer, que yo fuera. Nos encontramos con Vilma, que volvía de darse un baño con el niño. Era una mujer alta y rellenita, aún tenía el pelo húmedo y restos de arena en la cara. Llevaba un vestido playero a cuadros que le dejaba las rodillas al aire y en la mano un sombrero de paja y una bolsa de tela roja. El niño me pareció pequeñísimo, pero me dijeron que tenía 4 años. Era un niñito precioso, delgado y pálido, cuya espesa melena de rubios tirabuzones le llegaba a los hombros. Vivían en una pequeña casa de 2 plantas frente a la playa. Me habían reservado una habitación en la planta superior que no daba al mar, sino a la campiña. Toda la casa estaba en penumbra y olía siempre a leña y a melocotón. Comíamos en la galería. Las gruesas cortinas de color teja, mecidas por el viento, dejaban ver el mar de un azul esplendoroso, el cielo y la playa con sus casetas pintadas de colores muy vivos. Durante el almuerzo
El niño no quería comer y la madre lo alentaba con voz cansada, llevándole la cuchara a la boca. Walter callaba y desmenuzaba el pan mirando fijamente hacia adelante. De pronto se enfadó y dijo que la comida estaba mal hecha, que si hubiese estado mejor seguramente el niño se la habría comido. Vilma no respondió, suspiró y agachó la cabeza. El niño los contemplaba con miedo en los ojos. Escenitas de familia, me dijo Walter cuando nos quedamos solos. Cuando se acaba la concordia basta cualquier pretexto. En cualquier caso, ahora tenemos problemas más graves. Parece que se ha enamorado. Le pregunté de quién y me respondió evasivamente de un artista. Un músico, dijo con una desagradable sonrisa sardónica. El día de mi llegada, Vilma quiso hablar conmigo. Lo hizo al atardecer, en un momento en el que Walter había salido. Se sentó frente a mí y con una voluntad de sincerarse tan firme que me dio pena, empezó a hablarme de Walter y de ella. Había sufrido mucho aquellos años. Conocía a Walter, por lo que aquello no debía de sorprenderme. Cuando se casaron, me dijo, ella era todavía muy joven e inexperta. Mirándola, yo trataba de adivinar cuántos años tenía, pero no me parecía muy joven. Es más, incluso habría jurado que era mayor que Walter. Tenía el pelo negro despeinado y los ojos achinados de un profundo azul oscuro. A pesar de su afilada nariz y de las arrugas que le cubrían el rostro, me parecía muy hermosa. Acabo de reencontrarme con un viejo amigo. Brasted es bueno y generoso, y desde el principio se ha compadecido de mí y ha intentado ayudarme. Pero mis sentimientos hacia él son puros y no deberían ofender en nada ni a mi niño ni a Walter. Me hablaba con abandono y confianza, pero aquello, en vez de provocar en mí la misma confianza, me avergonzaba. La situación era complicada, me dijo, tanto por falta de medios como por la frágil salud del niño, al que habría resultado más conveniente un entorno familiar más tranquilo. Poco después conocí también a Brasted. Supe que tenía por costumbre hacerles una visita todos los días, pero que era de una timidez casi morbosa, y que desde que se había enterado de que yo estaba en casa, no se atrevía a pisarla. Tenía unos 50 años, el pelo largo, canoso y lacio, los ojos claros y el rostro enjuto. Hablaba poco, se sentaba junto a Vilma y la observaba coser mientras jugaba con los ribetes de su bufanda. Intentaba llamar la atención del niño, que huía de él. Lo hacía de la muñeca y le acariciaba la cabeza con su robusta mano de uñas rotas y descuidadas. Es un artista, un verdadero artista, me dijo Vilma la primera vez que vino Brasted, pero es difícil convencerlo para que toque. Le pedí a Brasted que tocara algo y me dijo que ni hablar, pero aún así era evidente que le apetecía. Al final se sentó al piano y tocó largo y tendido, mecánica y tediosamente, algunas piezas de Mozart y de Schumann. Vilma lo invitaba con frecuencia a que se quedara a cenar y él respondía que no podía, pero era evidente que se moría de ganas de aceptar y temía tener que marcharse si ella no le insistía. En la mesa manejaba los cubiertos sin destreza y bebía muchísimo. Se servía vino constantemente.
Cuando bebía, balbuceaba frases inconexas y tenía escalofríos. Walter apartaba la vista con cara de asco. Sentado junto a su mujer, Brasti y el niño, me parecía que tenía un aspecto extrañamente sano y juvenil. Su alta estatura, su ancha espalda, sus robustos brazos desnudos y la indolente serenidad de su cuerpo parecían llenar toda la habitación. Brasti, tímido y con cara de culpa, estaba sentado a su lado y apenas se atrevía a dirigirle la palabra. Conmigo, sin embargo, demostró una familiaridad y una simpatía instantáneas. Llevaba con ellos varios días y estaba a mis anchas. La visita me había sentado bien. Cada vez que pensaba que tenía que regresar me entristecía. Escribí una carta a mi tío para pedirle un poco más de dinero y recibí una suma un poco menor de la que le había pedido, acompañada de reproches. Mi madre también me escribió para protestar por mi ausencia, la soledad en la que la había dejado y el trabajo que había abandonado. El recuerdo del trabajo, de la ciudad y de mi madre me resultaba desagradable, por lo que trataba de evitarlo. Me daba la sensación de que llevaba allí un tiempo indeterminado, larguísimo. Los otros nunca se referían a mi partida y tampoco parecían recordar que me habían llamado para pedirme consejo. Yo no daba consejo a nadie y nadie me lo pedía. Me había dado cuenta de que el amor de Vilma por Brasti no era real, sino fruto de su imaginación. Ella se aferraba a la única persona que, desde su punto de vista, podía salvarla, pero tal vez en el fondo era consciente de que se trataba de algo forzado y falso, y eso la hacía sufrir todavía más. Cuando recibí el dinero de mi tío, le ofrecí una buena cantidad a Walter, y él la aceptó. Cuando Vilma lo supo, me lo agradeció con lágrimas en los ojos. Me dijo que había demostrado ser un verdadero amigo. No lo olvidaré jamás, insistió. Por las mañanas me levantaba temprano y me asomaba a la ventana. Veía las lechugas bañadas por el rocío y las flores rojas y amarillas del huerto, la vasta extensión de los campos y los montes lejanos velados por una leve neblina. Bajaba, la playa estaba todavía desierta y la arena, que el sol aún no había calentado, seguía húmeda y fría. Veía a Walter, que se levantaba incluso antes que yo, salir del agua y venir a mi encuentro con paso saltarín y ligero. Solo llevaba puestos unos ceñidos calzoncillos de algodón que de lejos lo hacían parecer desnudo. Se tumbaba a mi lado con su robusto cuerpo empapado y se peinaba el cabello rubio con la mano. Una estadounidense de buena familia que tenía la caseta cerca de la nuestra se había enamorado de él y siempre que lo veía solo se le acercaba para hablar. Él le respondía con brusquedad y se marchaba. La llamaba el papagayo. Ponía motes a todo el mundo. Brasti era el viejo Polichinela o el doctor Tartaja. Le decía aquellos motes al niño y lo hacía reír. Vilma y el niño venían a la playa muy tarde. Walter cogía al niño en brazos y se lo llevaba al agua, haciéndolo reír y gritar de miedo. El niño lo adoraba, cosa que parecía poner celosa a Vilma. Pronto me percaté de que a Vilma le sucedía algo extraño. Había dejado de invitar al músico a cenar y, por lo general, me parecía que verlo o no
le era indiferente. También Brasti acabó dándose cuenta y me pareció que aquello lo hacía sufrir. Ya no le pedía que tocara ni le recriminaba que bebiera tanto. En cierta ocasión en que Walter llamó a Brasti doctor Tartaja, ella se rió. Notaba su deseo de complacerme en cada gesto, en cada palabra. Si paseaba por la casa ordenándolo todo, correteaba con su hijo o se tumbaba en la playa, yo sentía que no lo hacía por Brasti, sino por mí. Debería haberme marchado cuanto antes, pero no me atreví. Al principio me decía que no era cierto. Me engañé a mí mismo diciéndome que le había dado importancia a cosas que no la tenían. Aun así, evitaba quedarme a solas con ella. La mayor parte del día me lo pasaba vagabundeando por la campiña con Walter. Durante nuestros interminables paseos, él permanecía casi siempre en silencio. Contemplábamos la puesta de sol, tumbados en un acantilado, rodeados de plantas salvajes, chumberas y hojas de palma. No tenía idea de qué había sido de Walter durante el tiempo que habíamos estado separados, ni qué había hecho, creído o ansiado, pero sabía que interrogarlo habría resultado inútil. Él tampoco me hacía ninguna pregunta, y sabía que ni siquiera habría puesto interés en nada de lo que hubiera podido decirle. Aquella falta de interés, que en cualquier otro me habría resultado humillante, en él me parecía totalmente natural. No me hería. Entendía mejor que nunca que Walter era distinto a los demás, ajeno a ellos, y que por ello todas sus relaciones eran extrañas, inexplicables y ofensivas para todos menos para mí. Era como un gran árbol solitario. Únicamente el viento que mecía sus ramas y la tierra que nutría sus raíces formaban parte de su vida, nada más. Por eso sentía que las alegrías y las penas de Walter no dependían de sus semejantes, sino de cosas incomprensibles y desconocidas para nosotros, como la tierra y el viento. A veces me hablaba de su hijo y me daba la sensación de que lo quería. Decía que Vilma no estaba hecha para hacerse cargo de un niño. Lo dejaba dormir hasta tarde, no le permitía bañarse demasiado en el mar ni jugar al sol sin gorro. Y luego está la ropa que le pone y el pelo largo. Parece el hijo de una actriz. Al fin decidí marcharme y se lo dije. Walter no se mostró sorprendido ni apenado, pero Vilma se me quedó mirando con tanta desesperación que me estremecí. Rara vez había sido el objeto de deseo de una mujer, y aquello me proporcionaba un extraño placer, pero al instante me avergoncé de mí mismo. Había acudido a aclarar las cosas y ayudar en cuanto pudiese, y no solo no había aclarado nada, sino que había complicado y tal vez hasta arruinado la situación irreparablemente. Subí a mi habitación y comencé a hacer la maleta. Era de noche. Partiría la mañana siguiente. Walter ya se había acostado. Al poco rato oí que alguien llamaba suavemente a la puerta y entró Vilma. Me dijo que venía a ver si necesitaba ayuda. Ya había terminado. No era más que una maleta pequeña, le dije. Se sentó en la cama y se me quedó mirando mientras guardaba en la maleta los pocos objetos y libros que había traído conmigo. Al rato se puso a llorar en silencio. Me acerqué a ella y le tomé la mano. No, ¿por qué lloras, Vilma? ¿Por qué? Ella apoyó la cabeza en mi hombro,
Se apretó contra mí y me besó. Yo también la besé. No fui capaz de resistirme. Me parecía amar a aquella mujer como ella me amaba a mí, y cubrí su cuerpo de besos apasionadamente. A la mañana siguiente me sentía tan débil que me costó mucho levantarme. Sentía lástima y asco. Me vestí como un autómata y salí a encontrarme con Walter en la playa. No podía marcharme sin contarle lo que había sucedido. No me planteé si hacerlo era buena o mala idea. Sencillamente sabía que no podía marcharme de allí sin haber hablado con él. Me lo encontré tendido en la arena, con los brazos bajo la nuca. Por la noche había hecho mucho viento y el mar estaba agitado. Grandes olas espumosas rompían en la orilla. Cuando me vio se levantó. «Estás pálido», me dijo. Nos pusimos a dar un paseo por la playa. El dolor y la vergüenza me impedían hablar. «¿Por qué estás tan callado? Sé bien que has pasado la noche con ella», me dijo. Me detuve y lo miré fijamente. Sí, me lo ha dicho. Es de las que pecan de sinceras. No puede evitarlo. Pero no se lo tengas en cuenta. No es más que una desgraciada. Ni siquiera ella sabe lo que quiere. Ya has visto cómo somos. Tenía la voz apagada y amarga. Le puse la mano sobre el brazo. «No me hace sufrir», me dijo. «Ya has visto lo lejos que me siento de todo. No sé ni lo que quiero». Hizo un gesto como de impotencia. Yo no sé», dijo. También Brasted vino a despedirse y todos juntos habían despertado hasta el niño. Me acompañaron a la estación. Vilma no dijo una sola palabra. Tenía el rostro pálido y aturdido. Cuando salí al tren me asomé para despedirme. Vi por última vez los rizos del niño despeinados por el viento, a Vilma, a Brasti sacudiendo su arrugado sombrero en mi dirección. A continuación, Walter se dio media vuelta y comenzó a alejarse con las manos en los bolsillos, y los demás lo siguieron. En todo el trayecto no hice más que pensar en ellos. Durante mucho tiempo, ya en la ciudad, no pude pensar en otra cosa. Sentía que no tenía nada en común con las personas que me rodeaban. Escribí muchas cartas a Walter, pero nunca recibí respuesta. Más tarde supe por terceras personas que el niño había muerto, que se habían separado y que Vilma se había ido a vivir con el músico.